caso de éxito del área de logística y producción. Soy Catherine Leiva, me presento, voy a ser su moderadora el día de hoy y también nos acompaña Ademir Carreño como su comoderador. Ademir, ¿te encuentras? Hola, Katherine, muchas gracias por la presentación. Como bien lo dijo Katy, me llamo Ademir Carreño y esta vez le voy a estar acompañando en este caso de éxito. Espero que lo disfruten. Está hecho para ustedes, para la mayoría de nuestro público que son los industriales, y esperemos que al salir de esto les interese más de esta área de logística y tal vez se encuentren su pasión aquí en la logística. Siendo Katy, ¿qué opinas? Así es, por algo están aquí, por algo de alguna forma les interesa esta área. Sean bienvenidos a nuestra 7ª semana de Ingeniería Industrial, o más conocido como la CEMIN. En sí se trata de charlas, ponencias, talleres, casos de éxitos que les pueda ser de mucha utilidad para conocer un poco más acerca de las áreas que tiene esta hermosa carrera llamada Ingeniería Industrial. Y aún así no seas perteneciente a ingeniería industrial, tal vez alguna de estas esté relacionada con tu carrera o simplemente es de mera curiosidad. En fin, todo el mundo está bienvenido aquí. Esta primera parte va a ser a cargo del ponente José Carlos Maya. Luego se tendrá un espacio para lo que se conoce como ronda de preguntas, las cuales se van a hacer tanto por Zoom como por Facebook. Y finalmente se va a tener al final un sorteo que, Ademir, nos vas a explicar acerca de qué trata todo eso. Ademir, explica de qué trata. Vamos. Tenemos un sorteo gracias a IVA Perú Chapter. Este sorteo es de 2 becas completas, escuchen bien, 2 becas completas le estamos regalando a los que están presentes. Por eso es importante que se queden al final de la ponencia para que puedan acceder a este sorteo. Este sorteo es de Business Analysis y se realizará este 15, 17 y 19 de junio. Son 3 sesiones y bueno, aprovechar esta ponencia y damos pase a Juan Carlos para que nos explique un poco. Bueno, José Carlos, ¿te encuentras ahí? Por acá estoy, sí. Por acá estoy, sí. Buenas noches. Buenas noches, José Carlos. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, excelente. Ha sido un carrusel de emociones, pero rico. 198 personas, por lo menos acá en el chat, y en Facebook no sé cuántas tenemos, pero haremos lo posible para que se queden hasta el final para ver lo de las 2 becas. Bueno, bueno, chicos, en fin, si bien tienen el banner ahí, voy a explicarles un poco más acerca de quién se trata esta persona tan especial. Él nos visita desde Houston, Estados Unidos. Es la magia que puede traernos las cuarentenas, conectarnos con todo el mundo. Es ingeniero industrial en PUC. Tiene una maestría MBA en Indiana University Kellogg School of Business. Ha trabajado en Schlumberger por más de 16 años en Perú, Francia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Como formación adicional, tiene certificación en Scrum y en Scrumscape y ha participado en voluntariados internacionales. Él será quien esté a cargo del caso de éxito titulado Tu línea de carrera en una multinacional en supply chain. Bienvenido, José Carlos. Gracias. Y bueno, sin más preámbulos, sin más otra cosa que decir, demos el pase y será tuyo el podio. En fin, ahora lo que voy a proceder va a ser compartir la pantalla y, José Carlos, el escenario es todo tuyo. Listo, perfecto. A ver, A ver, antes que nada y antes de arrancar la presentación, espero que ustedes estén bien y sus familias estén bien. Momentos difíciles. Espero que todos estén bien. Eso por un lado. Por otro lado, antes de arrancar, quería agradecer a Catherine, a Ademir, a Greta, a Andrea, a Frank, a Jesús, a Príncipe, a Luis, a Alexandra, a Leslie, a Eunice y a Pedro. Ustedes han hecho un trabajo fenomenal y titánico por acá, porque armar esto no es fácil y hacerlo de manera digital menos. Y antes de unos parciales sin precedentes, una tarea increíble, así que todos los chicos y chicas, 200 y tantas personas acá, están muy agradecidos. En nombre de ellos, gracias por hacer esto posible, chicos, se pasaron. Ok, listo. Ahora, ¿qué más tengo por aquí? Esta presentación tiene 20 slides, 25 slides, pero es para ustedes. Entonces, la idea es que
suelten sus preguntas en cualquier momento. Acá puedo ver algunas preguntas, las de Facebook no las puedo ver, pero esto es para ustedes, ¿ok? Entonces voy a mostrarles qué fue lo que pasó con mi carrera en una multinacional en todo lo que es supply chain y pregunten todo lo que puedan, ¿ok? Ok, arranquemos. Tenemos 2 horas para pasarla rico. Este es el momento donde pasamos al siguiente slide. Ok, entonces, acá vamos a detenernos unos cuantos minutos, pues de esto les voy a hablar. En las próximas 2 horas o tal vez 1 hora y 40 y tantos minutos, voy a contarles sobre los últimos 20 años, ¿ok? Entonces, yo acabé ingeniería industrial en Lima el año 99. Ingreso a una compañía que no sabía cómo pronunciar en aquel momento, que se llama Schlumberger. Allí yo fui ingeniero de ventas, de medidores. También vi toda la parte de QHSE, que es calidad, salud, seguridad y medio ambiente. Y también vi toda la parte de supply chain para Schlumberger en Perú. Decido hacer una maestría, pues no tenía novia en ese momento, no tenía enamorada y le pagué la universidad a mi hermano, así que era el momento para hacerla porque si no, no lo iba a hacer nunca. Ya vamos a entrar en detalles con esto más tardecito. Hago la maestría, espectacular. Comienzo a trabajar en Estados Unidos por 2 años. Se cae la economía, hay una crisis del año 2009. Regreso al Perú. Schlumberger me recontrata y ahí son los últimos 10 y tantos años. Trabajo 3 años en Francia, viendo manejo de proveedores a nivel global. Luego trabajo 2 años en Venezuela, manejando todo lo que es supply chain para Schlumberger en Venezuela y Trinidad. Trabajo 1 año en Bogotá, Colombia, viendo el hub de compras y ahí es donde entramos en la transformación. Después voy a Ecuador y estoy 3 años por allí, viendo toda la transformación de todos los benditos procedimientos que tenía Schlumberger allá. Y después de eso vengo acá a Houston, a Estados Unidos, y pues me desarrollo en 3 diferentes áreas. Entre ver la transformación para Norteamérica, ver todo lo que es metodologías ágiles e implementar Sales and Operations Planning en SAP. Entonces vamos a explorar toda esta parte de supply chain en cada posición, en cada región. Voy a mostrarles qué desafíos tuve, una que otra recomendación y también vamos a hablar de uno que otro éxito. Y por favor, la idea aquí es hacer preguntas, pues si no se vuelve un monólogo y la idea es enriquecer la discusión. Entonces, vamos como el viento. Ingeniería industrial. Comenzamos en estudios generales y pues los cursos que teníamos después en facultad eran elementos de máquinas, dinámicas, físicas, 1, 2, 3, 4, dibujo 1, dibujo 2, cursos que no tenían mucho sentido para que no habían cursos de logística, no habían cursos de supply chain en la facultad. No teníamos edificio, todo estaba más girado a mecánica. No habían cuentas en email, creo que recién teníamos una cuenta en email o recién comenzaba el email. En ese momento era un poco más complicado, supply chain no estaba tan desarrollado. Una nota acá, la diferencia entre supply chain y logística. Logística es más que nada transporte de un lugar a otro y una coordinación. Supply chain es más o menos procura, es abastecimiento, es inventarios, es servicios generales, facilidades, materiales, es toda la brilla de opciones. Eso más o menos es supply chain. Pero yo voy a estar hablando de los dos durante la presentación. ¿Dónde practiqué después de estudios generales o mientras estaba en facultad? Yo fui al Jockey Plaza a vender polos o ropa en una tienda ahí que se llamaba, que creo que tal vez todavía está, que es Guess. Trabajé en una metal mecánica también haciendo prácticas y trabajé también en bancos. Ahora, ¿por qué decidí los 3 lugares? Porque al final decidí yo dónde ir. Y mi recomendación es, procuren variar, porque este es el momento de explorar. ¿Les va a gustar? ¿No les va a gustar? No se van a quedar ahí 5 años. Entonces, procuren variar, procuren ver cómo es.
Es el mejor momento para cometer errores, es el mejor momento para aprender, es el mejor momento para preguntar. Ese es el otro comentario que iba a hacer. En los estudios pregunten hasta más no poder. Van a tener personas dentro de la clase que no les gusta que otras personas pregunten. Si pueden aguantar el fastidio o el bullying en buena hora, si no lo pueden aguantar, entonces vayan donde los profesores a otra hora y hagan las preguntas necesarias del caso. Cualquier pregunta sobre cursos en particular o sobre la carrera. Yo recuerdo haber ido a la Facultad de Electrónica mientras estaba en mi primer año de generales. Yo comenzaba a preguntar tontería y media sobre robótica y el director de la facultad comenzó a entregarme libros y yo sacaba libros y comenzaba a leer sobre robótica. Ok, por acá hay una pregunta. ¿Qué crees a Schlumberger le gustó el perfil cuando egresaste? Ahorita vamos a entrar a Schlumberger. Ok, entonces ¿dónde estamos por aquí? Vamos para las recomendaciones en ingeniería industrial. Procuren no atrasarse. ¿Por qué procuren no atrasarse? Porque sus padres están haciendo un esfuerzo increíble por ustedes. Ustedes se van a dar cuenta cuando tengan hijos, pero procuren no atrasarse, es un montón de dinero, así que ayuden a sus padres allí, pues ellos están haciendo un montón de esfuerzo. Cuando yo estaba en la universidad no existía una red social, entonces tal vez es muy tarde para algunos de ustedes, pero cuando vayan a los bares o tomen un trago, procuren que no lo filmen o procuren no hacer ninguna tontería, porque esos videos se quedan en la red para siempre. Entonces, cuando busquen un trabajo, es muy probable que Recursos Humanos comience a buscar su nombre por allí y adivinen que esos videos que algunos de ustedes quieren que se borren, no van a borrarse, así que tengan cuidado. Desarrollen sus ideas e intereses ahora, luego es más difícil. Ahorita lo que están haciendo es 24/7 estudiar. Denle con toda la energía del mundo, métanse a donde quieran, pregunten. Este es el momento de hacerlo, después es un poco más complicado. Programación. Cuando yo estaba estudiando en esa época, había un curso de Pascal. En la charla de lunes en la noche, que yo la estuve escuchando toda, creo que mencionaron Pascal también, y para lo único que sirvió es para hacerte pensar y programar, porque tienes que seguir pasos lógicos. Ustedes vayan más allá. Las palabras de hoy en día son la nube, Big Data, SAP, IBP, Data Lex, Python, CPI, toda esa cuestión. Vayan más allá si tienen un curso de programación. Agarren los libros y comiéncenlos a leer hasta más no poder. Uno de los cursos que a mí siempre me gustó fue marketing y leí un montón sobre marketing. Ahora lo que está de moda son todas estas palabras y van a seguir de moda cuando ustedes salgan. Lo mismo con digitalización y transformación. Con toda esta cuestión del virus tenemos una transformación forzada. Algunas empresas arrancaron antes, otras están arrancando ahorita porque simplemente el driver para la transformación es el bendito virus. Entonces, si tienen cursos opcionales en digitalización, en buena hora. En buena hora. Por acá hay una pregunta entre Supply Chain Management y Logística. ¿Cuál es más completo? Logística es más que nada transporte. Supply Chain es procura, es abastecimiento, es inventario, es todo. Es como logística, como si fuera algo aparte o es todo, pero Supply Chain es mucho mayor. Ok, ¿qué más tenemos acá? Habilidades para presentar. Ok, entonces tengan algo en cuenta. Si ustedes tienen una idea fantástica y la presentan mal, esa idea nunca va a llegar a buen puerto. Si tienen una idea mala y presentan de manera espectacular, todo el mundo los va a escuchar. Entonces, si es que hay un curso de presentación o cómo presentar, llévenlo en la universidad. Ustedes cuando presenten, les van a hacer preguntas sobre las letras, las palabras o los números que haya en sus slides. Si no quieren que les hagan alguna pregunta sobre su presentación, simplemente no la pongan, pero no pongan cualquier cosa. Y cuando estén presentando, procuren mover a su audiencia. Ustedes dominan la presentación. Ustedes mueven su audiencia a la izquierda, a la derecha. Pueden bajar el tono de voz o lo pueden levantar. La idea es que la presentación llegue y el mensaje se entienda y estén abiertos a las preguntas. Como última recomendación, por lo menos para esta zona, recursos humanos y LinkedIn.
Sigan los cursos de recursos humanos, muy importante, sin duda muy importante. Empatía más que nada. Sin embargo, recuerden quiénes de sus amigos están en recursos humanos, porque en algún momento cuando ustedes estén buscando su primer, su segundo, su tercer, su cuarto o su quinto trabajo, esos amigos que están en recursos humanos les van a dar una mano. Ahí está su networking. Y LinkedIn, no puedo decir lo suficiente en LinkedIn, métanse. Métanse allí y ese es el networking o la red social para trabajo, para contactos. Ustedes tienen mi nombre, pueden buscarme en LinkedIn y solicitar, aceptar y entran a mi red de contactos inmediatamente. Yo tengo amigos en diferentes países, como pueden ver allí, entonces a veces envío ciertas noticias de diferentes lados que pueden ayudar, más que nada en términos de transformación, supply chain y la parte digital. Entonces, hasta allí ingeniería industrial. ¿Qué pasó cuando acabé la universidad? Nos fuimos a Schlumberger. Listo. Entonces, antes de Schlumberger, por acá había una práctica. ¿En qué ciclo recomiendo hacer la primera práctica? En facultad. Mediados de facultad. Ciclo 6, 7, más o menos. 5, 6, 7. Entendería yo. Ok, vamos para Schlumberger. Yo recuerdo que en esa época yo tenía que dejar currículums impresos en diferentes compañías. Hasta buscaba empleo también en el diario El Comercio. Schlumberger es una multinacional que tiene como 80,000 personas a nivel mundial, 80, 90,000. Tiene unas ventas por casi 35 o 32,000 millones de dólares y está en prácticamente todos los países sabidos y por haber. Es una petrolera. ¿Dónde hay petróleo? En el medio del océano, en el medio del desierto, en el medio de la selva. No van a encontrar petróleo en el medio de la ciudad a menos que se vayan a Texas. ¿Qué más pasó? Las entrevistas que tuve en Schlumberger fueron en inglés. Entonces acá viene otra recomendación más. Inglés, inglés, inglés. ¿Ok? Tienen que saber inglés, tienen que saberlo pronunciar. Sus presentaciones, si trabajan en una multinacional, van a ser en inglés. Sus jefes van a hablar en inglés. Ustedes a sus reportes le van a hablar en inglés. ¿Ok? Cuando yo entro a Schlumberger, iba a reemplazar a una persona con 15 años de experiencia. Yo dije, no la hago nunca. Y me escogieron. Trabajé como como ingeniero de ventas de medidores de agua y nuestro principal cliente era Sedapal. Y en el año 2000, Schlumberger, o en el año 2001, Schlumberger decide vender toda su unidad de negocios de medidores de agua para dedicarse al petróleo. Mucha gente perdió su trabajo. Recomendación allí. Si es que ustedes saben que van a haber cambios en la organización, ustedes sigan trabajando. Yo tenía compañeros en Schlumberger que estaban psicoseados porque iban a perder su trabajo. Ustedes sigan trabajando. Si lo sacan, lo sacan. Si no lo sacan, se quedan ahí, pero sigan dándole. Sigan mostrando empeño y mostrando energía. Esta es la recomendación también de la charla del lunes. Ustedes tienen que ser unos drivers, ustedes son una máquina y ustedes cuando comiencen a laborar, digan yo puedo, yo quiero, experimenten, vayan, ustedes digan sí. Cuando les digan quién quiere hacer esto, yo quiero. Ahora, no digan sí a todo, simplemente comiencen a hacer. Porque en algún momento si dicen sí a absolutamente todo, se van a recargar de trabajo y va a ser un poco difícil cumplir las metas. Kelvin, guarda esa pregunta porque es un poco densa. Vamos a hacerla al final. Ok, QHSE. Después de salir de estos medidores de agua, Schlumberger no me deja salir, sino que me dice, ¿sabes qué? Queremos que te quedes con nosotros, tienes potencial, así que queremos que te encargues de QHSE. ¿Qué es QHSE? Es calidad, salud, medio ambiente y seguridad. Y acá es donde comienza la petrolera a sentirse mucho más fuerte. Pues yo tengo 2 años de haber salido de la universidad y se supone que yo soy el responsable de seguridad y esta empresa maneja
radioactivos, explosivos, presión alta, levantamiento mecánico, H2S, manejan de noche en el medio de la selva en terreno lodoso. Entonces, es cuestión de tiempo para que a alguien le pase algo. Entonces, acá es donde uno tiene que aprender, leer hasta más no poder. No importa si te psicoseas o no. A mí me duró como 2 meses la psicoseada, pero mientras más leía, más me asustaba. Pero conforme pasaba el tiempo, iba aprendiendo y comenzaba a reducir los riesgos para que la gente no se lastimara. Mucho liderazgo lateral. Tienen que negociar y convencer para que las personas sigan su ejemplo. Ellos tienen que saber el por qué ustedes hacen las cosas para que se sientan parte del grupo y sigan su ejemplo. De esa manera lideran lateralmente. Schlumberger es una especie de mini Naciones Unidas. Es una empresa multicultural. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por más de que hablemos español, a veces hay palabras que no se entienden. Eso sin mencionar a las personas que hablan inglés de Nigeria, de Nueva Zelanda, de Escocia o de Estados Unidos. Simplemente el inglés es distinto, tienes que escucharlo. Y acá tengo 2 anécdotas. La primera, y las 2 son en español. La primera, yo le conté la anécdota a Catherine y tuve que volverla a hacer, pues no se entendió. Así que voy a ir un poco más despacio para que la anécdota se entienda. Este colombiano amigo mío estaba dentro de un taxi en Lima y entra el taxi, se sienta y el taxista le dice, cuidado, se ha roto la luna o se rompió la luna. Este amigo colombiano lo que hace fue, bajó la ventana del carro y miró hacia arriba al satélite de la Tierra que es la luna. El colombiano pensaba que la luna que está allá arriba en el cielo se había roto o algo pensaba. El taxista lo que estaba tratando de decir es que se había roto la ventana. Entonces, la anécdota ahí es que el lenguaje es un poco distinto, depende de las palabras que usen. Es el mismo caso de este amigo argentino. Yo tenía un jefe cuando estaba en Schlumberger, que era mi segundo o tercer jefe, y yo le dije que un taxi lo iba a recoger a él y a su esposa. Y el argentino me miró medio extraño, con duda y temor. Porque si bien en Perú se dice recoger arriba y abajo sin mayor problema, en Argentina no se dice recoger, es más, coger es una mala palabra en Argentina. Entonces, al argentino tenía que decirle que un taxi iba a pasar por él y su esposa y los iba a llevar del punto A a B. Cuando le dije que un argentino lo iba a recoger, entonces se asustó un poco. Entonces tengan cuidado con las palabras que utilizan y ese es el par de anécdotas que tenía sobre la parte multicultural en Schlumberger. Después de QHSE, en el año 2003 o 2004, entró a la parte de supply chain. Entonces, ¿qué pasa acá? Supply chain, si bien veíamos compras, también veíamos logística. Entonces, si ven el mapa, los materiales que compraba Schlumberger, los repuestos o los equipos que utilizaba Schlumberger, teníamos que llevarlos al pozo de petróleo que quedaba en el bloque 8 o en el bloque 1B, que es o la frontera con el Ecuador o la frontera con Colombia en plena selva. Entonces, ¿qué pasaba? Venía de Estados Unidos, llegaba al puerto del Callao. Tenía que pasar aduanas. Después tenía que agarrar un camión y tenía que cruzar los Andes. Después tenía que llegar hasta Pucallpa. En Pucallpa, como no hay carreteras, hasta Iquitos tenía que agarrar una barcaza o un río. Llegaba a Iquitos, se demoraba una semana en llegar dependiendo si había alto caudal o no. Y de Iquitos tenía que agarrar un helicóptero para llegar al pozo. Entonces, esa era la logística en esa época. Imagino que debe ser muy similar. Una de las experiencias que tuvimos en esa época era que había un helicóptero que teníamos que, el producto estaba tarde y simplemente no salió de Talara, donde teníamos una base, simplemente salió completamente tarde y se necesitaba. Lo que hicimos fue, o lo que hice fue, en vez de agarrar correos electrónicos, los correos electrónicos en logística no sirven. Olvídense de los benditos correos electrónicos. Los correos electrónicos son para documentar. Pero cuando están en logística, ustedes tienen que estar un paso adelante o coordinar inmediatamente. Entonces, ¿qué aconteció? Iquitos se queja o Andoa se queja porque necesitan una herramienta o necesitan un repuesto ya.
a llamar a tal área. ¿Lo tienes? Sí. ¿Le hicieron la prueba de calidad? Sí. Ok, necesito que le envíes ya. Ok, pero necesito el proveedor de los helicópteros. Agarré el proveedor de los helicópteros en el mismo teléfono, lo puse en conferencia. ¿Puedes? Sí. ¿Cuánto va a costar? Tanto. Listo. ¿A qué hora? A tal hora. Perfecto. ¿Lo pueden recibir? No, no sé. Marcar otro teléfono para que la persona que esté allá en la base reciba y solicite los permisos para que el helicóptero vaya. La conversación duró 25 minutos, pero fue todo el mundo en la misma página. Ningún correo electrónico en logística. Y después de que todo el mundo se puso en la misma página y ya comenzaban a hacerlo, ahí documentábamos y se enviaba el correo. Y en esa conversación participaron proveedores peruanos, sueco-mexicanos y peruanos, todos en la misma página y todos estábamos hablando inglés. Y era un pozo estrella que tenía 5,000 barriles de petróleo al día, a un precio del barril en esa época de $50. Entonces, por cada día que pasaba, estamos hablando de $250,000 que dejaba de percibir nuestro cliente. En logística también la idea es dónde está la carga y qué llevo en ese camión. ¿Y qué pasaba también en logística en esa época? Cuando entro a la parte de logística, los gerentes y la operación se quejaban a cada rato porque las cosas llegaban tarde y no sabían dónde estaban sus cosas. Entonces lo que hicimos en esa época, que todavía funcionaría hoy en día, es procuren hablar con la operación cuando lleguen allí y escuchen y comiencen a solucionar sus problemas uno tras otro, clac, 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 para que estén un paso adelante. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía morning meetings o reuniones diarias con cada operación y con mi equipo, los escuchábamos a toda unidad de negocio en las mañanas. Y a veces, como estábamos atrasados, los escuchábamos en la mañana y en la tarde. Pero después de casi 3 semanas, nos pusimos al día y ya recién la operación nos decía, José Carlos, por si acaso, dentro de 3 semanas vamos a mover una fuente radioactiva desde Bolivia. Entonces ahí podíamos ya planear. Y eso es lo rico de logística, cuando puedes planear y no te estalla todo en la cara. Esa es la parte rica de logística. Todo esto es logística más que nada. Import-export, aduanas y el movimiento de equipos o herramientas en diferentes lugares. Una anécdota que tenía que contarles acá, que tiene que ver con el inglés y que tiene que ver con logística. Esto es el año 2002 o 2003, 2 años después de septiembre 11 de lo de las Torres Gemelas. A una persona de Perú se le ocurrió mover no, vamos a ver cómo pongo esto. Yo estaba en Houston, me acuerdo, en una charla y ocurrió el problema. Y el problema fue que en el aeropuerto habían encontrado algo que que la gente de la empresa había denominado fuente. Y le pusieron en inglés la palabra fountain. Esa es la traducción de fuente. Si uno va al diccionario y busca cómo dice fuente en inglés, se dice fountain. Pero realmente, ¿qué tenía esa caja? Tenía una fuente radioactiva. Pequeña diferencia a tener en consideración en el aeropuerto de Houston. Por supuesto, pasaron sus Geiger counters y se dieron cuenta que esa cajita estaba media caliente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el problema en la comunicación, fuente radioactiva en inglés es radioactive source, no fountain. Entonces, otra anécdota ahí en logística para que tengan un poco de cuidado y siempre estar un paso adelante. Ok, recomendaciones en la parte de logística de esos mis 2 años. Procuren todos estar en la misma página. Si es que pueden tener reuniones y ahora con el bendito virus, si es que pueden tener charlas con cámara, muchísimo mejor. La empatía es clave. Es la segunda vez que menciono empatía. Es clave. Cuando tienen la cámara van a facilitar la discusión. La idea es que ustedes sepan cómo la persona se desenvuelve. Ustedes pueden ver mi lenguaje corporal ahora, pero si yo hago esto, no tienen ni idea si es que yo estoy contento o no, o si me quedo callado, no van a tener idea si es que estoy de acuerdo o en desacuerdo con ustedes. Hay una diferencia abismal si es que la persona que está hablando cree o siente pasión por lo que está diciendo. ¿Qué más tenemos acá? Ética. Mi recomendación sobre la parte ética es, si ustedes pueden explicar en televisión o en vivo con su familia al costado las razones por las cuales tomaron una decisión, entonces está bien. No van a tener nada que ocultar, pero si
si van a hacer algo y no pueden explicar eso en televisión con su familia al costado, las razones por las cuales tomaron esa decisión, significa que hay algo medio extraño ahí. Entonces, no se vayan a meter en problemas porque al final no solamente son ustedes, sino van a ser su familia también la que vaya a sufrir. Emails, no para coordinar, solamente para documentar. Y en la parte de logística, procuren tener todo por comunicación directa, ya sea face to face, en vivo o por teléfono, todos en la misma página. Ok, entonces, ¿qué pasó acá en Schlumberger? Cuando acabo logística, me doy cuenta que acabé de pagar la universidad de mi hermano y en ese momento no tenía novia, no tenía enamorada. Conocí a mi esposa en el aeropuerto porque con Schlumberger estaba viajando por todos lados y me la encontré en la sala de espera. Es una bonita anécdota, pero ¿qué fue lo que pasó acá? Decidí hacer mi maestría. Entonces acá es cuando del año 2005 al 2007 voy a hacer mi maestría. Esa es una foto del edificio en Indiana. La experiencia es espectacular. Por primera vez tenía que prepararme para una clase. Entonces, si bien me preparaba en facultad para las clases, acá en la maestría todo era casuística. Todos eran casos. Entonces uno tenía que leer como 20 páginas de casos sobre lo que le había pasado a una empresa y cuando llegábamos a la clase, todo era discusión sobre el caso que ya habías leído. Si no lo habías leído, estabas en la calle. ¿Qué pasaba? Que en la maestría, y esto es algo que ustedes deberían apuntar también, pues les da un plus, es que en la clase yo pensaba que sabía y yo también pensaba, ese fue mi primer día, ¿no? Pensaba que yo tenía la razón sobre un caso en particular, pero escuchar a americanos, a personas de la India, a europeos, hablar sobre el mismo tema, pero con puntos completamente distintos, puntos de vista completamente distintos, enriquecieron el tema. Fue espectacular. Y bueno, en la maestría fui consejero de admisiones y acá para que tengan una idea, en la parte del consejo de admisiones, yo tenía que recomendar qué personas iban a entrar a la maestría. Entonces nos dijeron, por si acaso, escoge a las personas que tengan un poco más de puntos en diferentes exámenes, el GMAT o algo por el estilo. Pero también necesitábamos tener diversidad de género. Entonces, si había un hombre y una mujer con el mismo resultado del examen, o las mujeres un poco menos, escogía yo a la mujer. O si teníamos muchas personas de la India que tenían un examen de 700 puntos y teníamos a un hombre o a una mujer de cualquier otro país y ese país no lo teníamos, si el examen tenía 500 puntos, escogíamos a esa persona porque iba a enriquecer la discusión en la maestría. Eso sobre el caso de la maestría. Ahora, lecciones aprendidas en la maestría. Teníamos casos reales con empresas. Los salones eran así, esto es más o menos hace 10 años. Los salones eran así, entraban como 50 personas, teníamos 2 pantallas y venía una de las personas de una empresa en particular, nos exponía su caso y nosotros teníamos que ver la manera de recomendar qué hacer. Y por supuesto teníamos personas que habían estudiado finanzas o supply chain o abogados o médicos. Todo esto era la maestría, todo esto era el MBA, es el máster en administración de negocios. Era siempre escuchar a la otra persona, siempre escuchar el punto de vista de otra persona, no interrumpirla, no pensar cómo contestar, sino tómense su tiempo, escuchen y si van a negociar, encuentren un punto en común para comenzar a construir a partir de ahí. Cuando vayan a discutir o cuando vayan a debatir, ataquen las suposiciones de la otra persona. No ataquen el carácter o no ataquen cómo lo dice, sino qué es lo que la persona está suponiendo para que concluya algo. Pues no ataquen la conclusión, ataquen las suposiciones de su argumento. Si lo que está asumiendo está equivocado, ese es un buen momento para revisar esas suposiciones. Yo aprendí en la maestría que la mejor negociación no es ganar-perder, sino ganar-ganar. Compartan información,
pues así construyen en la parte de ganar, ganar. Y bueno, la diversidad cultural fue total en la maestría. Como quien no quiere, ya tengo como 30 minutos en pleno monólogo. Entonces, quería saber si es que hasta allí hay alguna pregunta en Facebook. Acá habían 2 o 3 que íbamos a dejar para el final. Sí, José Carlos, justo hay una pregunta que lo hace Julio Lozano, en cual pregunta, ¿cuál fue el mayor reto al tener que viajar a diferentes partes del mundo? ¿Y qué te enseñaron esas experiencias de viajar a otros países? Bueno, ahora en Schlumberger, el reto de viajar a otras partes del mundo es más o menos sencillo, pues yo estoy ahora casado, tengo 2 hijas, entonces yo me muevo con mi familia. El reto realmente era entrar a algo desconocido, pero los países donde fui no tenían mayor riesgo en realidad. Entonces, el riesgo no lo veíamos como riesgo, más que nada en esa época era una aventura. Yo nunca lo vi como riesgo. Eh, Ojalá eso conteste la pregunta. El mayor problema, bueno, era como estaba dentro de la empresa se encargaba de nosotros y nos decía, bueno, escoge tú la casa, escoge tú el colegio, explícate dónde vas a estar. Pero más que nada era una aventura. Yo estoy en Houston y yo le explico a mi esposa, estamos de vacaciones, ¿para qué quieres ir a otro lado? Quédate acá en Navidad, estás en Houston. Cuando estábamos en Francia y ella quería salir de vacaciones a otro lado, yo le decía, ¿para qué quieres salir de vacaciones? Estás en París, ¿a dónde quieres ir? Imagínate que estás acá de vacaciones. Lo mismo con Colombia, lo mismo con Ecuador, lo mismo con Venezuela. Espero que eso más o menos conteste la pregunta. ¿Tenemos alguna otra por ahí? Sí, justamente tenemos de Cristian Luis García. José Carlos, una pregunta. ¿Por qué decidiste hacer una maestría en el extranjero y no en una nacional como en Centrum o en la UP u otras? Jaja, porque no recuerdo cuándo arrancó Centrum, pero no recuerdo si hace 20 y tantos años Centrum estaba allí y yo desde el colegio quería hacer una maestría en el extranjero. Mi mamá siempre me dijo, deberías estar en el extranjero, deberías estar en el colegio y siempre me picaba salir, siempre quería salir. Entonces escogí las top 20 maestrías en Estados Unidos. En esa época Estados Unidos estaba de moda. Ahora no les recomiendo Estados Unidos. Podemos entrar a ese detalle después, al final. Pero en esa época estaba, ahí está, se creó el 2002, ¿ves? Mi maestría creo que fue el 2005. Entonces, 3 años de Centrum contra X número de años o X décadas de Kelly y Kelly. Pero escogí las top 20 y no tenía plata para pagarla yo de una. Mis padres nunca fueron millonarios y no les sobraba la plata. Entonces vi la maestría que estaba top 20 y que yo podía pagar con cierto préstamo. Y me dieron las facilidades, no había un cosigner, que es la persona que se supone me garantiza. Y ahí sí fue donde arriesgué y bueno, funcionó. ¿Alguna otra más por ahí? Sí, también tenemos de Ángela Angulo Díaz. Dice, ¿cómo fue tu transacción de ventas a QHES? ¿Qué necesitaste demostrar para cambiar de un área a otra? No necesité demostrar nada, simplemente me dijeron, tenemos esto para ti, quisiéramos que lo hagas y tú lo desarrolles porque eres una persona que tiene muchísima energía y tiene mucha pasión, así que toma. Y como no quería decepcionar, me friqué, eso sí, me asusté hasta más no poder. Eh, pues yo sabía que si algo le pasaba a alguien iba a ser culpa mía. Bueno, así soy yo lamentablemente, ¿no? Pero me tuve que dedicar a leer y aprender hasta más no poder. Y eso sucedió en cada una de las posiciones que he tenido. Ok, regresemos entonces. Vamos a Mm, seguir y hacemos una pausa en unos minutos más. sí, sí, Ahora sí. regresamos al mayor Dej- reto cuando salí de Perú. sí, déjame compartir la pantalla. Vamos al slide 12. Listo, salgo de la maestría, recibo una oferta de Colgate Palmolive y recibo una oferta de Emerson. Yo quería trabajar para Colgate Palmolive porque no sabía que era Emerson, pero Emerson me dio la oferta más rápido. Llamé a Colgate Palmolive y les dije, chicos, tengo esta oferta, yo quiero trabajar para Colgate, pero ¿cuánto se van a demorar? Vamos a demorar como 2 semanas más. Ok, Emerson no me puede esperar, tomé Emerson.
Emerson, a diferencia de Schlumberger, vende todo lo que es válvulas y una variedad de reguladores. Lo que hace Emerson, o lo que hacía en esa época, era compraba o absorbía pequeñas empresas que eran la número 1, la número 2 en su rubro. Emerson era una colección de estas empresas. Entonces, si pasamos al siguiente slide, yo les voy a mostrar más o menos cómo Emerson desarrollaba sus proyectos. En la imagen de la derecha van a darse cuenta de unas pelotitas de diferentes colores. Los colores significan unidades de negocio, medidores de presión, de líquidos o de aire. Y tenían lo que ellos llamaban un proceso de rejas o un gated process, en donde primero pasaban a la idea. Se reunían todos y decían, esta idea es buena, nos gusta, demórate 2 semanas más, desarrolla para ver si la podemos hacer o no. Hace el análisis y nosotros todos acá lo vamos a hacer. Nos reuníamos todos los gerentes para ver si tenía sentido. Sí, sí se puede, pasas a la siguiente reja que es el planeamiento, luego pasas a la siguiente reja que es design y después lanzas. Eso más o menos era el gated process de este embudo que era la parte del desarrollo de nuevos productos. Ustedes van a tener este pequeño problema que tuve yo. Yo tenía que manejar a una persona o ser el jefe de una persona que tenía 20 años más que yo. Es difícil, es complicado y acá sí es tirar los dados porque o esta persona respeta y ayuda y cree en ti, o esta persona simplemente dice, ¿qué hace este peruano acá? El americano soy yo y acá se hace lo que quiero. Entonces, cuando lleguen a esa posición, procuren ganar la confianza de esta persona para que trabajen los dos juntos. Tiene que haber empatía nuevamente y esta persona tiene que ver que ustedes están ayudando a que esta persona sea mejor y pueda desarrollarse un poco más. En este momento, el año 2007, fue donde yo aprendí S&OP o Sales and Operations Planning. ¿Qué es Sales and Operations Planning? En ese momento, ahora está un poco más desarrollado porque tenemos el software para hacerlo. En ese momento venía la gente de ventas y decía, vamos a vender tantos miles de productos, ¿ok? La gente de manufactura decía, vas a vender tantos miles, yo solamente puedo hacer, si vas a vender 10,000, yo solamente puedo hacer 8, sorry. Entonces, después venía la gente de finanzas y decía, no puedes ni siquiera hacer 8 porque nos vamos a endeudar y no tenemos tanta plata. Toda esa discusión se tenía en diferentes meetings. Se juntaba la gente de finanzas que veía si había plata o no, o si teníamos deuda o no. La gente de manufactura que decía, yo solamente puedo producir tanto, o la gente de ventas. O la gente de manufactura decía, 8,000 puedo hacer. ¿Tú quieres 10 en tu pronóstico? Ok, podemos hacer 10. Pero ten cuidado porque hace 2 meses me dijiste que ibas a hacer 12 y terminaste vendiendo 7. Todas esas discusiones ocurren en Sales and Operations Planning. Eso también es parte de supply chain porque es suministros, porque es ventas, porque es inventario y en algún momento tienes que hacer el transporte al cliente y esa es la parte de logística. Entonces, esa es la parte de Emerson. Esas fueron las lecciones aprendidas ahí. Ahí todavía estamos hasta el 2009. ¿Qué fue lo que pasó después del 2009? Hubo la crisis financiera, 2009-2010. Y ahí es donde yo regreso con mi esposa y mi hija de 6 meses, creo. 6 meses, 5 meses al Perú. Entonces ahí está el riesgo de tener una carrera internacional, ¿no? Regresas con tu hija de 6 meses al Perú. Entonces, ¿qué pasó? Regreso al Perú y comienzo a buscar empleo. ¿Se acuerdan que les dije hace como 40 minutos, acuérdense de sus amigos de recursos humanos? Ok, adivinen a quién llamé. A mis amigos de recursos humanos. Pues ellos ya tenían trabajando 9 años en diferentes empresas en el Perú y algunos de ellos estaban pues en recursos humanos. Entonces a contactarme con gente de recursos humanos y con headhunters para ver más o menos cómo me puedo ubicar. Entrevistas por todos lados hasta más no poder y al final tuve una oferta en octubre con RE/MAX Seguros y Schlumberger me vuelve a contratar y me dice, ¿sabes qué? Queremos que manejes toda la gerencia de contratos para Latinoamérica con base en Brasil. Perfecto. Mi primera hija nació en Texas, mi segunda hija va a nacer en Río, así que va a ser carioca.
simpático porque yo soy peruano, mi esposa colombiana, mi hija es tejana y mi segunda hija iba a ser carioca. Entonces iba a ser divertido cuando vayamos por migraciones de un país en particular con 4 diferentes pasaportes. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando yo manejo Brasil, tenía yo equipos en Colombia o equipos de personas en Colombia que manejaban los contratos con proveedores, Argentina, Brasil y Venezuela. Entonces tuve que ir a visitarlos y ver la manera de juntarlos para que muestren sinergias y trabajemos juntos. Entonces la idea acá era, ¿qué cláusulas vamos a poner en el contrato? Y estos son contratos con proveedores, que sigue siendo la parte de supply chain. Entonces logramos tener cláusulas estándar en los contratos para que nadie reinvente la rueda, porque al final era la misma empresa, solamente que en diferentes países. ¿Y qué es lo que sucede acá? Yo estaba en Lima, cuando la gente va a ir a mi casa para recoger las cosas de la mudanza y llevárselas para Brasil, yo hablo con mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Ya me llamaron de la embajada, tengo que ir a recoger mi visa para ir a Brasil y, por cierto, la gente de la mudanza está acá, se va a llevar mis cosas. Mi jefe me dice, no dejes que se lleven tus cosas porque no te vas a ir a Brasil. ¿Cómo que no me voy? No, no te vas a ir a Francia, vas a manejar proveedores a nivel global, hay una nueva organización, necesitamos una persona como tú que tiene una MBA, así que nos vemos y no vayas a recoger tu visa a la embajada brasilera porque vas a tener otra visa de trabajo en Francia y tu pasaporte se va a ver medio extraño, así que no recoges. Y así es donde yo terminé en Francia. Y ahí si pasamos al siguiente slide, es una de las posiciones más simpáticas que tuve. Yo, peruano en Francia, tenía a mi jefe australiano en Houston. Y acá, en Francia, es donde comenzamos a ver la estrategia de supply chain, el plan de compras, información estratégica sobre los proveedores, revisión del negocio de Schlumberger con el proveedor cada trimestre, las necesidades de la operación de Schlumberger con el proveedor. Era más que nada una presentación del proveedor que me tenía que hacer, pues yo manejaba la relación del proveedor al nivel más alto. Yo tenía relaciones de negocios con el CEO de los proveedores. Entonces yo representaba a Schlumberger a nivel global y le decía, yo tengo operaciones a nivel mundial, en Macaé, en Brasil, en el Golfo de México o en el medio del desierto en Arabia Saudita. ¿Dónde estás tú? Yo voy a estar el próximo año en el Mar del Norte. ¿Puedes llegar tú allí? Nos gusta tu producto. ¿Puedes estar allá? ¿Sí o no? Estoy en Aberdeen, en Escocia. Tenemos como 10 bases de Schlumberger allá. Y tenemos una canasta que es más o menos larga, debe ser como 10 metros de largo, 1,5 metros de ancho, donde se transportan nuestras herramientas para las operaciones en plataforma. Y tú, proveedor, para cada una de esas bases, me estás cobrando diferentes precios por la renta de la misma canasta. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Trátame bien. Y ese es el tipo de relaciones con los proveedores que hicimos, que fue la negociación de precios. Cuando estandarizamos todo y manejamos todo con una sola persona, comenzamos a tener una reducción de costos brutal. Y esa fue una gran ventaja. Veíamos las necesidades de la operación y las selecciones del proveedor para manejar una relación en particular y, bueno, negociábamos los precios. La imagen que ustedes ven acá, Katy me dijo, necesitamos imágenes. Tuve que buscar en mi disco duro una foto del 2002. Esta foto de acá muestra el plan y quién va a hacer qué cosa. El JC que dice ahí soy yo, José Carlos. Dan es mi jefe y el target son los objetivos. Entonces estábamos planeando desde enero qué es lo que vamos a hacer por todo el año. Esto es hace como 9 años. Y si vamos al siguiente slide, es algo similar. A proveedor, si lo manejamos, si no lo manejamos, si es que es un proveedor global o un proveedor regional, si es que está en la base de datos o no. Ademir y Katy, mi computador me está diciendo que mi red está media lenta. ¿Ustedes me escuchan bien todavía? Sí, lo Sí, escuchamos bien. José Carlos, sí te escuchamos bien. Sí. Ok, entonces vamos.
Estos son los planes. La idea es que cuando vayan a desarrollar un plan, gracias Nicole, gracias Ginette, cuando vayan a desarrollar un plan, tómense su tiempo. Esto nos duró 3 días de planeación. Ahora, si me preguntan, ¿seguiste el plan todo el año como estaba allí? No, cambió. Pero los planes están hechos para que los cambies. La idea es que sepas más o menos hacia dónde quieres ir y si te desvías un poco sobre el plan, no hay mayor problema, pero tienes que tener cierta estructura. Y esto fue lo que estábamos diciendo. Esto fue apasionante, ver qué es lo que vamos a hacer con cada proveedor y a dónde lo queremos llevar desde el momento en que lo conocemos hasta el momento en que estamos negociando con ellos. Es algo fantástico. Ahora, esto es el año 2010. Una pregunta que pueden hacer es, ¿todos tus proveedores globales estaban en una base de datos? No. En esa época todos los proveedores estaban en diferentes bases de datos. Era la locura. Recién en el año 2010 todo se forma en un solo lugar y teníamos que verificar que los datos estén bien. No voy a llamar es una transformación el año 2010, pero ya comenzábamos a ver la manera de tener todo más o menos integrado para poder tomar decisiones. Ok, después de este trabajo, el año 2012, o hice las cosas muy bien o las hice mal. Pues yo recibo una comunicación de mi jefe y me dice, te vas a Venezuela. Venezuela, en esa época, el año 2012 y 2014, estaba con Hugo Chávez. Y en esa época también tenía la reserva aprobada de barriles de petróleo más grande del mundo, incluyendo más grande que Arabia Saudita. Teníamos ventas por 1.200 millones de dólares. Era simplemente un monstruo. Así que voy a asumir que simplemente hice un buen trabajo en Francia para que me lleven a Venezuela. Yo manejaba todo supply chain, todo procura, todo el abastecimiento de suministros, todo materiales, todos servicios generales y todo facilidades allá en Venezuela. Y bueno, la experiencia allí fue espectacular, pero el más grande reto fue la parte de la escasez. Si bien a mí me encantaría decirles que logramos X número de millones de dólares de ahorros, ese no es el resultado de lo que pasó en Venezuela. En Venezuela, lo que yo tenía que hacer en supply chain era garantizar que el suministro de los materiales, de los repuestos, de los equipos se mantenga constante. Porque adivinen qué, la situación de la escasez era tan ridícula en Venezuela hace 8 años que había una métrica y esta métrica medía el porcentaje de veces que no había un producto. El caso acá en la imagen de la izquierda, el queso. 55% del tiempo había queso cada vez que tú ibas a una tienda. El caso de las hojas de afeitar o papel higiénico, 60% de las veces que uno iba a una tienda, habían hojas de afeitar. 80% en el caso del papel higiénico. Entonces, era complicado. Y además, teníamos el caso de la inflación. Teníamos 60% de inflación en Venezuela. Entonces, tenía su complicación. Aquellas personas que les va a gustar la parte de finanzas en algún momento, les voy a poner un ejemplo en el siguiente slide. Y esto va a reventarles el cerebro un poquito. Así que su atención, por favor. En el Perú hoy en día, el tipo de cambio está en más o menos 3.44, 3.43 más o menos, soles por dólar. Y en el Banco Imaginería que está en 3.3, ¿ok? La diferencia ahí es 3%. Es un montón, pues uno quiere ir al mercado paralelo a conseguir los dólares. En Venezuela, el tipo de cambio el año 2012, cuando uno iba al banco, traba dólares, era 6.3 bolívares por dólar. Es decir, el banco te daba 6 bolívares por cada dólar. Pero el mercado negro, porque no existía mercado paralelo, el mercado negro te daba 70. 70, no 7, 70. 11 veces más bolívares por dólar. Entonces, ¿qué pasaba? Una batería de camión costaba en ese momento 13.000 bolívares.
Al tipo de cambio 6.3, esa batería costaba $2.063. Pero si cambiabas los dólares en el mercado negro o si pagabas en dólares, te costaba 186. Cuando estudien estados financieros, esto es un problema mayor. Pues, ¿cómo lo muestras en tus libros? Las llantas o los cauchos de los camiones también. $3.500 por cada llanta o $300 por cada llanta. O unas humildes botas de seguridad, $94 versus $1.000. Era increíblemente complicado. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? ¿Qué tiene que ver esto con supply chain? Tiene que ver absolutamente todo, porque estos son los retos que a uno no les enseña en la universidad. Esto lo van a ver en diferentes trabajos cuando estén. La universidad les da herramientas y los prepara para diferentes situaciones, que son sus cursos. Pero cuando entren a la vida real, van a sentir lo mismo que cuando estén antes de dar una práctica o antes de agarrar un examen. Van a estar más o menos perdidos en lo que están diciendo. Y esto es más o menos el challenge que había. Teníamos que conversar con finanzas y con legal para saber qué íbamos a hacer. Esto fue lo que pasó en la parte de supply chain. ¿Qué compramos? ¿Qué no compramos? Ah, y por cierto, hay escasez. Así que más vale que los compres ahora. Ah, y por cierto, el precio o la cotización de un producto que te estoy dando ahora solamente tiene validez de 24 horas. Así que mañana es otro precio. Todo esto ocurría en ese país en particular. Entonces, si bien yo seguí una maestría en negocios en Indiana hace 3 años antes de esta posición, esto fue una maestría dentro de supply chain. Y los mejores amigos de supply chain, finanzas y legal. Porque ellos son los que pagan, finanzas son los que pagan. Y legal te dice si es que lo podemos hacer o no. Y lo que menos quieres en supply chain es meterte en problemas. Así que ahí está la lección aprendida. ¿Qué pasó después de supply chain en Venezuela? Me llaman para ir a Bogotá para hacer un cambio radical en las compras. Y acá es donde entramos a Colombia. ¿Qué tenía Schlumberger allá? Schlumberger tenía operaciones en toda Sudamérica, toda Latinoamérica. Y los compradores estaban en cada país. ¿Qué quería hacer Schlumberger en ese momento? Vamos a bajar nuestros costos operativos. Ok, fantástico. Entonces, ¿qué hacemos? Tengamos menos compradores, así no pagamos un sueldo y tengamos el know-how en Bogotá. Okay, ¿cómo hacemos eso? Vamos a cada uno de los países, Argentina, Brasil, Colombia, México, Ecuador, que nos enseñen cómo es y simplemente llevamos ese conocimiento después de estar con ellos una semana, lo llevamos a Colombia, contratamos a la gente allí y desde ahí hacemos las transacciones, no las negociaciones, solamente las transacciones. Lo que pide alguien en estas regiones, nosotros en Colombia todos vamos a saber quiénes son los proveedores y simplemente lanzamos las transacciones desde allá. Nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, aumentamos la eficiencia, bajamos los costos, mejor tiempo de respuesta. Ok, hagámoslo. Exactamente qué es lo que vamos a comprar. Y acá es donde vamos al siguiente slide, donde van a ver un par de camioncitos. La imagen de la izquierda es la torre de perforación y el camión. Todo esto es Schlumberger. Y todo eso es lo que más o menos se compra. El plato satelital, las llantas, los lubricantes, ¿qué más tenemos ahí? Cables, grasa, el camión en particular, todo eso. ¿Qué información íbamos a tener en Colombia que se tenía en los otros países? ¿Qué proveedores nos brindan eso y qué precios? Con esa información puedes comprarlas de cualquier lugar. Esa es la información que se manejó en Colombia. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Esto es un cambio mayor en la operación. Estamos hablando de hace 6 años. Entonces, los procedimientos que se tenían los años 90, 2000 hasta el 2014 cambian. Y si vamos al siguiente slide, ese es el nuevo procedimiento. Muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo. Alguien en la operación necesita algo, coloca algo llamado shopping cart, como Amazon, pero una diferencia abismal. Se aprueba el shopping cart o la canasta y se envía la orden de compra desde Colombia al proveedor y se compra.
Ese es el nuevo procedimiento. Eso es lo que estábamos vendiendo y haciendo. Adivinen qué pasó. El año 2016 se volvió a cambiar el procedimiento. Y este año 2019 estamos cambiando el procedimiento una vez más. Todo va a seguir cambiando. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad nos enseñaron en algún momento mientras trabajábamos, nos decían, hay mucha gente que no va a querer cambiar, que se opone al cambio. Bueno, hoy en día lo único con certeza que va a ocurrir es cambio, cambio, cambio. Todo está cambiando. Entonces, esto va a seguir ocurriendo. Esto es lo que va a seguir pasando. Y con este virus y esta transformación, ahora es un cambio más forzado. Y eso es lo que va a terminar, eso es lo que va a terminar ocurriendo. Los procedimientos van a seguir cambiando, pero ¿saben qué? Va a llegar un momento en donde has cambiado tanto que van a poner un freno y van a decir, ¿en qué procedimiento estábamos? Tanto hemos cambiado, ¿en qué estamos? Estamos rotando mucho. Pongamos algunos procedimientos otra vez, va a terminar siendo un péndulo, demasiado cambio hasta que se estabilice en algún momento. Ahora, la lección aprendida en supply chain. Si es que vamos al siguiente slide, van a ver el cronograma, pues este proyecto del hub de compras se hizo a nivel mundial. Los números del 1 al 13 son las diferentes regiones del mundo. Yo me encargué de implementar del 14 al 17. CPG es Colombia y Perú, BTT es Venezuela y Trinidad. ABC es Argentina, Brasil y Chile. Argentina, Bolivia y Chile. SG es Ecuador, BRZ Brasil y MCA México y el Caribe. ¿Cuál es el secreto de esta implementación? Muy sencillo. Arrancas con Colombia, Venezuela, después pasas a Argentina, después a Brasil y después a México. Pero ¿qué hice yo? Cuando yo estaba implementando esto y tenía las reuniones con Colombia y con Venezuela, Colombia y Venezuela pegaron el grito en el cielo. Esto es un cambio radical, tenemos problemas con esto. Y yo tenía reuniones con ellos 2 veces a la semana. Y Colombia y Venezuela decían que tenían problemas. Adivinen ustedes quiénes estaban escuchando esa conversación cuando yo hablaba con Colombia y Venezuela. Argentina, Ecuador y Brasil estaban escuchando las conversaciones. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que ellos escucharan los problemas que tenían las regiones que estaban implementando para que ellos se prepararan. Y cuando tenía a Argentina, Ecuador y Brasil, México escuchaba. Yo le decía a México, tengan cuidado porque esto les puede estallar en la cara. Sí, José Carlos, estamos en medio de eso, nos estamos preparando desde ya. Entonces, cuando tengan implementaciones, cuando tengan cambios mayores, procuren involucrar a sus equipos de una para que ganen tiempo. Esa es la mayor lección aprendida que puedo mostrarles. Una cosa más. Las personas en Argentina, Ecuador, Brasil y México nunca habían visto eso, nunca habían visto que alguien los estaba ayudando y se dieron cuenta que yo los estaba ayudando. Adivinen qué, cuando se dan cuenta que los ayudo, ellos comienzan a volar porque se dan cuenta que yo no estoy ahí para fastidiarlos, se dan cuenta que les estoy dando la oportunidad para que sobresalgan e implementen más rápido. Dicho y hecho, este proyecto tenía que haber demorado como 1 año y medio, terminó demorando mucho menos. Así que eso fue una buena implementación y una buena práctica que se generó allí. Vamos a pasar al siguiente slide, que es una transformación mayor, pero vamos a hacer una pausa por allí para ver si es que hay alguna pregunta por allí. Ya, vamos a ver qué dudas tenemos por acá. Ademir, ¿nos puedes ayudar con la primera pregunta, por favor? Sí, claro. La primera pregunta es gracias a Cristian Luis García, que pregunta, ¿qué aspectos importantes tomaste para realizar el plan de proveedores? Nosotros necesitamos saber qué tan sólido era el proveedor financieramente y queríamos entender cómo nos podía ayudar en diferentes regiones. Si el proveedor era lo suficientemente pequeño, se volvía un proveedor regional se veía un proveedor regional y yo no lo tocaba, ya lo tocaba un país en particular. El proveedor a ser suficientemente grande,
Yo podía hablar con el CEO de ese proveedor y yo le daba un pronóstico de nuestras operaciones para que ese proveedor se encargara de levantar su operación y ayudarnos en diferentes partes del mundo. También lo que logramos cuando manejábamos estos proveedores era ver quiénes eran los usuarios más importantes de Schlumberger a nivel mundial y teníamos una conversación con los usuarios más importantes y los proveedores también. Más aún, lo que hicimos fue, Schlumberger tenía 16 diferentes unidades de negocio. Lo que hice yo en aquella época, que fue la primera vez que se hizo, fue agarrar a 5 de esas unidades de negocio que tenían relación con este proveedor en los Emiratos Árabes Unidos y las 5 unidades de negocio fuimos a auditar al proveedor. Cuando el proveedor se da cuenta que ya no está tratando con 5 empresas distintas, sino con una, toda la relación cambió porque nosotros nos volvimos su cliente más importante. Nos estaba tratando como islas y la performance de ese proveedor y la calidad de ese proveedor aumentó tremendamente y eso es un ahorro en costos y menores problemas operacionales. Muchas gracias, José Carlos, por la respuesta. Acá tenemos otra pregunta que la hace Andrea García y dice, además de Colgate, ¿qué otras empresas colombianas conoce que contraten varios ingenieros industriales y que permitan crecimiento en la misma? Una línea de carrera. Un montón. ¿Qué otras empresas conozco que contraten industriales? El ingeniero industrial puede trabajar en finanzas, en recursos humanos, puede trabajar en compras, puede trabajar... ¿Dónde más puede trabajar el ingeniero industrial en una empresa? En la parte mecánica. El ingeniero industrial puede ser uno de los gerentes sin ningún problema. El ingeniero industrial es la persona que es la persona que puede traducir. El ingeniero industrial conversa con un técnico o conversa con un especialista y después conversa con la persona encargada de finanzas o conversa con el cliente y está en el medio. El ingeniero industrial puede traducir todo eso. Ahora, ¿qué hace al ingeniero industrial? ¿Qué le da un plus al ingeniero industrial? Saber la parte de sistemas, saber la parte de transformación digital. Uno no necesita estar en ingeniería de sistemas para saber la parte digital. Es cuestión de leer, entender, y si uno quiere especializarse, se especializa en una cosa en particular. Pero no toda su carrera en una ingeniería en particular. Pero el ingeniero industrial, la ventaja que tiene es que tiene una gama muy amplia de carrera. Y a partir de ahí escoge lo que uno quiera, donde uno quiera desarrollarse. Espero que eso haya contestado, tal vez me dejé. Sí, claro, en ingeniería industrial siempre hay bastantes áreas en cual podemos hacer una línea de carrera. Y tenemos otra pregunta. Catherine, ¿la puedes decir tú? Sí, 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 claro. Justamente iba a leer una y es de Kelvin Raúl Atachagua y nos comenta, ¿cuáles son las ventajas que les ofrece a las compañías innovadoras de implementación de técnicas de gestión de la cadena de suministros? Me perdí. ¿Cuál es la pregunta otra vez? Sí, voy a intentar leerla de nuevo. A ver, ¿cuáles son las ventajas que les ofrecen las compañías innovadoras que implementan técnicas de gestión de la cadena de suministro? No entiendo la pregunta. Bueno, entonces hay que pasar por otra pregunta. Y nos comenta de Ernesto Ríos, ¿qué cursos de la universidad crees que te sirvieron más para seguir tu línea de carrera? ¿Alguno te ayudó a decidir lo que querías? Hay un par de cursos fantásticos. Había un curso de ingeniería de métodos. No sé si todavía está por ahí. Había un curso de calidad, había otro curso de recursos humanos. Lo que esos cursos te ayudan es, te ponen en diferentes situaciones y te hacen pensar un montón. El curso de ingeniería de métodos o ingeniería de plantas fue un curso excelente. Pues cuando uno llega a la facultad y tiene trabajos en grupo, te ayuda a ver cómo trabajar en equipo. Te ayuda a darte cuenta cómo negociar con tus compañeros para ver cómo desarrollar el proyecto. En nuestro caso, en ingeniería de plantas, teníamos que hacer una distribución de planta.
Y la primera decisión que tomó el equipo fue, vamos a tener las reuniones todos los sábados y arrancamos a las 8 de la mañana. Y fue un curso espectacular porque fuimos los primeros que acabamos el proyecto y fue uno de los más apasionantes porque después de ese curso, no sé si todavía lo siguen dictando en realidad, pero después de ese curso de ingeniería de plantas o distribución de plantas, no me acuerdo cómo se llamaba, yo entraba al Jockey Plaza y me daba cuenta de los pasillos porque eran de tanto tamaño y era por el flujo de las personas que entraba y salía o por qué la salida estaba en el otro costado, o por qué uno tiene que entrar hasta una tienda al final y es por todo el flujo de personas que quieres que compre las cosas. Ese curso fue genial, pero después en la facultad habían otros cursos que ahorita no recuerdo, pero ese es uno de los cursos que más me apasionó. Proyectos también había. La parte donde uno podía ver el valor presente neto de un proyecto en particular. Pero eso lo van a ver en séptimo o en sexto ciclo. La idea también, bueno, ese curso creo que es obligatorio. Ya realmente no me acuerdo, han pasado como 30 años, así que complicada la pregunta, profesor Ríos. Y bueno, para cerrar nuestro bloque de preguntas, creo que esto le puede interesar mucho a las personas que están interesadas en supply chain, por algo están aquí. Nos comenta Raúl Alonso Chafloque, ¿qué habilidades debería tener y qué herramientas son las más importantes para desempeñarse en cualquier área en supply chain? Empatía, comunicación, trabajo en equipo y escuchar a la gente. A partir de ahí se pueden desarrollar en supply chain sin mayor problema. Eso más que nada. Recuerden que cuando vayan a presentar, tienen que no pueden hablar monótono, tienen que saber lo que están diciendo, armen ustedes su presentación y presenten, practiquen, hasta más no poder, practiquen y practiquen y practiquen para que simplemente el mensaje fluya. Pero escuchar, preguntar, más que nada son soft skills. También escuché lo mismo en la reunión del día lunes. Los soft skills bueno, vamos a seguirles diciendo soft skills, hoy más que nunca son mucho más importantes. La parte de la empatía, que puede ser soft skill, ahora en la época donde estamos viviendo, mi equipo hoy en día está en la India. Antes de decirles qué están haciendo, qué dejaron de hacer, yo tengo que preguntarles cualquier otra cosa para romper el hielo y para que estén con nosotros. Y una vez que ellos sientan esa empatía o sientan que yo verdaderamente me preocupo por ellos vuelan y producen muchísimo más. Tienen que creer en eso, tiene que haber cierta confianza. Ok, vayamos entonces al slide 24. Nos faltan dos últimos países para que hayan más preguntas y nos dediquemos solamente a las preguntas. Efectivamente, ahorita procedo a compartir la pantalla. Habilidades blandas. Gracias, Diego. Gracias a mí. Ok, entonces, ¿qué pasó el año 2015? El año 2015 hay una transformación mayor en esta empresa. Y lo que se quiere es cambiar absolutamente todos los procesos habidos y por haber, tanto en supply chain como en finanzas. Teníamos a los expertos que sabían sobre estos procesos, no los procesos, pero el nuevo sistema que íbamos a implementar, estaban sentados en la India como a 10 usos horarios y medio. Los diseñadores estaban en Houston y teníamos que cambiar el sistema a 1,200 personas. Si ven esos hexágonos allí y hacemos clic en el siguiente slide, van a darse cuenta que esos hexágonos van a cambiar a unas cajitas de color amarillo y azul. Este es el momento, Katy, donde hacemos clic al siguiente slide. Y esas cajitas que están allí, las amarillas, son los sistemas o las aplicaciones o los sistemas de cómputo, por ponerlo de alguna manera, que la empresa utiliza. Las que están un poco más brillantes son las aplicaciones que la empresa va a seguir utilizando con una interfase
a la nueva aplicación. Las que están un poco más opacas son las aplicaciones que van a desaparecer. Y las azules son las aplicaciones completamente nuevas. Todo esto es SAP. ¿Qué es lo que es esto? Esto es un cambio radical en la manera como una empresa en particular va a transaccionar, ya sea para compras, para transportar productos, para pagar a los empleados, para pagar a los proveedores, para manejar los estados de cuenta, para comunicarse entre las mismas personas. Es decir, ya no vamos a utilizar Zoom, vamos a utilizar un software completamente distinto. Ya no vamos a comprar de esta manera, vamos a comprar de otra. Todo cambió y simplemente hicieron el piloto en Ecuador y tomaron Ecuador porque era un país pequeño en ese momento, eran con las justas 2 bases y lo que querían era, si es que había un problema, íbamos todos y ayudábamos. Esa era la transformación, ese es el plan piloto que se hace en Ecuador y esto fue idea del CEO de Schlumberger. En el siguiente slide lo que les muestro es el plan a largo plazo que hubo. Va desde el 2013 hasta el 2016. Se tiene la visión el 2013 de esta transformación, que por supuesto incluyó todo supply chain. Se hace el diseño en el año 2014 para todo el mundo. Se hace un diseño mucho más detallado el 2015. Toda la información, toda la data que hoy en día se recolecta y se almacena, se comenzó a limpiar. ¿Por qué? Porque la data venía de diferentes sistemas, aunque no lo crean. Las cuentas de bancos estaban en diferentes bases de datos para pagar a los proveedores. La lista de los proveedores estaban en 3, 4 diferentes bases de datos. La lista de los clientes, las direcciones de los clientes estaban en diferentes bases de datos. Todo era un caos. Y lo que queríamos era poner todo eso en una sola. Y eso incluye para 16 unidades de negocio distintas en Schlumberger un cambio mayor. Ese cambio mayor se tiene que comunicar también a la operación y decirles en el tercer trimestre del año 2015, esto es lo que vamos a hacer, este es el nuevo proceder. Todo esto va a cambiar. Estos son los impactos del cambio y estos son los planes de acción para que ese impacto se minimice. Para esto vamos a probar el sistema y después los vamos a entrenar. Y después apagamos el switch y Dios quiera que cuando prendamos el nuevo sistema funcione. Eso es, a grosso modo, como se hizo la transformación en el plan piloto en Ecuador. Esa es la preparación a una de las regiones. Y así es más o menos como se manejó. ¿Fue más o menos caótico? Sin duda que fue caótico. Si vamos al siguiente slide, les voy a mostrar lo que pasó en 6 meses. En junio, el método era todos contra todos, en el buen sentido de la palabra. Todos contra todos significaba pregunten a todo el mundo y ustedes vean cómo consigan la información. El resultado fue un desorden total y las personas que se supone tenían que ayudar no sabían cómo hacerlo porque estaba todo tan desordenado y todo cambiaba tan rápido que era como si estuvieran tomando agua de una manguera de bomberos. No podías. Y lo que se hizo fue conversar y juntar a la gente y mostrarle lo que queríamos hacer. Una vez más, utilizar empatía, una vez más, estar en los zapatos de ellos y decirle, esto va a cambiar para ofrecerles ciertas ventajas. Y adivinen que no todo era ventajas, porque habían cosas que iban a tener o a traer ciertos problemas. Pero lo que también hicimos en ese momento fue, en todo lo que es logística, en todo lo que es supply chain, todo esto va a cambiar, pero además van a haber cosas que vamos a tener problemas y este tipo de cosas o este tipo de aplicaciones que tengan problemas van a tener estos planes para minimizar esos problemas, van a tener estos planes y van a tener estos planes para que simplemente estemos preparados cuando vayamos en vivo y sepamos que no nos está en la cara. Eso funcionó. En septiembre, antes de ir en vivo, ya teníamos preguntas sobre situaciones como ¿qué pasaría si esto? ¿O qué pasa si esto? En escenarios en particular. Ya eran escenarios muchísimo más complejos, como compras entre la misma compañía, porque teníamos diferentes compañías y entre nosotros nos comprábamos cosas. Y ya sabíamos qué faltaba. Ya sabíamos cuando juntamos a finanzas, cuando juntamos a logística, cuando juntamos a compras,
cuando juntamos al equipo de materiales, inventario, todos ya sabíamos qué problemas íbamos a tener. Y ese es el secreto, porque no puedes planear absolutamente todo. Pero si hay una pregunta y sabes que no tienes una respuesta y sabes que te va a impactar, más vale que la compartas con todo el mundo para que sepas que alguien tiene que ayudarte cuando vayamos en vivo. Y eso es más o menos lo que pasó. Ok, ahora salimos de Ecuador y pasamos a Estados Unidos. Si es que pueden adivinar quién soy yo en esa imagen, se van a ganar una de las 2 becas que están repartiendo acá en Business Analyst el 15 al 17 de julio. Por supuesto, eso es una broma, pero si es que me encuentran ahí en buena hora. Este es mi equipo que está en la India, o parte de ellos que están en la India. No, no es el de la gorra blanca. Este es el equipo que está en la India. Teníamos 60 equipos trabajando en la transformación digital. Después de Ecuador, venía en Estados Unidos. El de polo rojo tampoco. Y acá es donde también entra la parte de Scrum. Polo azul. Listo, polo azul. Polo azul y peluca. Ese fulano no soy yo. Ok, me tuve que cortar el pelo para esta charla en particular. Acá es donde vemos Scrum. No sé si ustedes ya han escuchado algo de Scrum. Son 200 personas las que están ahí, pero si es que no han escuchado algo de Scrum, lean algo sobre Scrum porque es lo que se viene. También vimos Sales and Operations Planning. Lo que yo vi en Emerson de Sales and Operations Planning ahora se ve pero con SAP. Todas las bases de datos de los sistemas completamente integrados. Vamos a entrar un par de minutos a Scrum porque esto fue lo que se hizo en Schlumberger en Scrum. Acá es donde hacemos clic y van a ver este famoso 353. 3 roles. Yo lo sé en inglés, lamentablemente, no lo sé en español. Entonces, tenemos el Scrum Master, el Product Owner, que puede ser el dueño del producto, y el equipo. Tenemos los eventos, que son el sprint, el planeamiento del sprint, el Scrum diario, que son las reuniones en las mañanas, y el backlog. Lo más importante de Scrum es el backlog. El backlog es lo que se supone uno tiene que armar, ¿ok? O diseñar, o desarrollar. El secreto de Scrum es que el equipo tenga suficiente visión. Y el equipo es más o menos un equipo de expertos que están desarrollando software. Yo no soy un experto haciendo coding. Puedo volverme un experto, pero decidí no hacerlo. Sé lo suficiente como para liderar el equipo y llevarlos a diferentes lugares. Pero lo que hace un ingeniero industrial es, tiene suficiente conocimiento para guiar al equipo. Tú sabes hacer esto, tranquilo, ven acá, vamos a conversar por allá, nos juntamos y le explicamos al cliente lo que queremos hacer. Pero le das una visión al equipo sobre lo que quieres hacer. Y esto va a ocurrir para logística, ocurre para supply chain, ocurre para finanzas, ocurre para recursos humanos, ocurre para absolutamente todo. Esta es la nueva idea de metodologías ágiles. Y esto es lo que está pasando más o menos. Ahora, ¿en qué proyecto me metí yo? Y acá vamos a entrar un poquito al detalle. Acá es, si pasamos al siguiente slide y jugamos con la lupa, Katy. Este es uno de los proyectos de transformación. La parte de la izquierda es la parte de la demanda. La parte de la derecha es la parte del suministro. Las cajitas en amarillo son los sistemas que no están conectados o los sistemas nuevos o las bases de datos a donde nos tenemos que conectar. Las cajitas en verde son el nuevo proceso. Las flechas en rojo significa que no estamos conectados a esa base de datos en particular. Y esa cajita en azul pequeña es la nueva plataforma. Si el equipo de Scrum sabe exactamente qué queremos hacer, esto es fácil. Si el equipo de Scrum no tiene ni idea qué queremos hacer, tenemos un gran problema porque los chicos van a estar trabajando el día a día sin tener ninguna visión y ninguna dirección.
¿De qué trata este proyecto en particular? Y acá entremos a la lupa un segundo, Katy, por favor. ¿De qué trata este proyecto en particular? Agarramos un pronóstico o un modelo estadístico de lo que estamos pretendiendo, en este caso era, está en la parte de materiales, era todo lo que era la demanda de los repuestos. Teníamos un modelo estadístico sobre cuál iba a ser la demanda. Encontrábamos en otra base de datos los precios, en otro sistema que alguien aprobara y después medíamos los costos. Teníamos el histórico, que era el consumo, en otro sistema, y como por supuesto esto lo hicimos con 4 diferentes unidades de negocios, cada unidad de negocios tenía su propio sistema. Esa era la parte de la demanda. Si nos tiramos a la parte del suministro donde entra supply chain, acá es donde nosotros vemos con logística de dónde vamos a mover los productos, quién los tiene, qué país tiene almacenados estos productos. Y cada país tiene su propia base de datos. Otro sistema veía cuánto nos iba a costar mover el inventario, una cantidad nada más, de un lugar a otro. Y otro sistema nos iba a recomendar si comprábamos o movíamos. De eso se trataba el proyecto en particular. Y esto es una mezcla de supply chain y esto es una mezcla de logística también. Y si vamos al siguiente slide, esta hora y media o hora 45 ha sido más o menos 20 años de carrera en diferentes países, manejando equipos de diferentes nacionalidades y diferentes culturas, viendo diferentes partes de supply chain, de logística, de compras. Casado el año 2005 y esas dos paticas rosadas que ven el 2007 y 2009 son el nacimiento de mis hijas en diferentes países. Eso más que nada ha sido una carrera que ustedes pueden tener sin ningún problema. ¿Por qué? Porque yo no busqué esta carrera, yo tuve suerte. Yo envié el currículum al comercio o simplemente alguien lo vio y decidió llamar a una persona que había estudiado ingeniería industrial, sabía inglés y a partir de allí yo mismo tracé su carrera. Perdón, yo mismo tracé mi carrera y ustedes pueden hacerlo también. Las cosas salieron bien en Schlumberger, Perú. Yo renuncié para hacer mi maestría, pero regreso a Schlumberger, hice un buen trabajo y después me comenzaron a mover de país en país. Schlumberger o no Schlumberger, lo mismo les puede pasar a ustedes en una multinacional, en cualquier grupo de los grandes grupos que hay en Perú. El grupo Romero con Alicorp, el grupo Breca que está también ahí en el Perú, o con las mineras también que están grandes en el país. Hay unas mineras que son internacionales y se pueden ir al Canadá o se pueden ir a Australia, a algún otro lugar donde tengan operaciones. Inglés es clave. De todas maneras, necesitan manejar el inglés. De todas maneras, tómense un tiempo y un espacio si es que quieren tener cierta experiencia en otros países. Simplemente es espectacular. No me quejo, lo disfruté, lo sigo disfrutando en realidad. Y lo que yo quería era, no quería acabar a las 10 de la noche, quería acabar un poco antes para que hayan preguntas. Entonces, ahora sí, Katy y Ademir, soy todo oídos. Muchas gracias, José Carlos, por esta magistral ponencia. Y sí, hay bastantes preguntas. Los chicos están bien emocionados y quieren saber un poco más. Ya bueno, una pregunta que hace Lucía Milagros Rojas. En los 60 equipos que se cumplió, o sea, en los 60 equipos se cumplió el plazo de 4 semanas del Scrum. 4 semanas del Scrum. No, los 60 equipos eran los 60 equipos, todos eran Scrum y todos estaban trabajando en la transformación de Schlumberger
como corporación. Y todos fueron Scrum, sí. Pero creo que la pregunta va, porque Scrum sabemos que va de una duración de 1 a 4 semanas. Y Ese si... es el sprint, ese es el sprint. Ujú, Entonces el sprint, la decisión que se tomó fue tener sprints de 2 semanas y cada equipo trabajaba de 2 semanas en 2 semanas. Tenía la lista de cosas que tenía que hacer e iba. Entonces los 60 equipos cada uno trabajaba en lapsos de 2 semanas. perfecto. Tenemos otra pregunta que lo hace Yajaira Álvaro. ¿Algún país donde la ingeniería industrial se esté desarrollando con mayor grado? No sabría qué contestar. Lo que se está desarrollando con mucho mayor grado ahora son farmacéuticas y todas las partes de transformación digital. El ingeniero industrial sabe un poco de cada cosa y simplemente puede ayudar a manejar los equipos o puede especializarse en cualquiera de las ramas de ingeniería industrial. Pero no hay un país que esté más desarrollado. Hay diferentes industrias donde esté más desarrollado, más no un país en particular, hasta donde yo tengo entendido. Claro, y bueno, como una última pregunta de mi parte, para ya darle pase a Katy para que también explique las preguntas. Tengo una pregunta de José Luis Mesa, que dice, en tus años de experiencia en Supply Chain Management, ¿qué investigación te gustaría hacer en el Perú sobre este tema y que nosotros podríamos tomar para investigar? Por ejemplo, tenemos temas como blockchain. Blockchain sería muy importante si es que comienzan a cuestionar y entender un poco más. Eso es algo que recién se está desarrollando, al menos dentro del Schlumberger se estaba evaluando si se podía utilizar. La gran ventaja que tienen ustedes es que ustedes están explorando todas estas palabras nuevas que las multinacionales recién están entrando. Cuando ustedes salgan de la universidad van a salir con todas estas herramientas nuevas que estas multinacionales van a querer usar. Entonces, temas como blockchain, temas como data lake, temas como Scrum, temas como transformación digital, temas como manejo de proyectos con metodologías ágiles. Ahora es el momento que vean algunos libros que estén por allí y ustedes puedan tomarlos. Si ustedes me preguntan ahorita por los libros que yo leí, tengan en cuenta que yo leí unos libros hace 30 años cuando estaba en la universidad para ver qué había más adelante. Los libros que ustedes van a ver, yo les recomendaría aprendan o lean como un pasatiempo todas estas tecnologías. En mi época no había YouTube. El primer gran video que yo vi de Scrum estaba en YouTube antes de leer el libro. Yo vi el video, me apasionó y me metí a leer el bendito libro de Scrum. Pero YouTube te abre una serie de opciones y si realmente te interesa, puedes entrar a Amazon para ver qué libro. En mi época tampoco había Amazon. Puedes entrar a Amazon, leer una que otra recomendación y si es que eso te llama la atención, lees. Esa es la gran ventaja que tienen ustedes. Ustedes no están trabajando, ustedes no manejan una familia, todavía viven con sus papás, entonces, o la gran mayoría de ustedes al menos, entonces pueden simplemente darse ese lujo de leer, 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 estudiar, 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 aprender, aprender, aprender como esponja. Este es el momento de hacerlo. Muchas gracias, José Carlos. Ahorita le doy el pase a Catherine para que siga con la ronda de preguntas. Muchas gracias, Ademir. Ahora vamos con interesantes preguntas. Si bien ahorita actualmente radicas en Estados Unidos, creo que de todas maneras habrás leído sobre lo que trata el contexto peruano y esto nos conlleva a la pregunta que dice Sujaila Mirelis Mendoza. Buenas, primero diciendo, buenas noches, excelente ponencia, muchas gracias por compartir sus ideas. Después de haber pasado tantos años trabajando como ciudadano del mundo, ¿cuál es su perspectiva de las industrias peruanas? ¿Qué mejoras implementarían las empresas nacionales? Hay unos grupos importantísimos que son muy serios. El grupo Breca, el grupo Romero,
Cuando busquen trabajo, si pueden apuntar, es el grupo Brescia Caferata, Breca. Tomen nota por ahí porque dentro de 2, 3, 4 años, cuando ustedes salgan, ese grupo va a seguir siendo inmenso. Creo que maneja bancas, supermercados, mineras, es ridículo, es inmenso, inmenso. Y es ahorita uno de los grupos que son un lujo tener en Sudamérica. Grupo Breca. Si bien es un grupo familiar, es un grupo que ha sabido potenciar a sus gerentes. Entonces, está reclutando a gerentes que han estudiado fuera o que están estudiando en las universidades importantes como la Católica, pero sería cuestión de que tengan en su radar ese grupo en particular. Otra cosa antes de que me desvíe, cuando salgan de la universidad y comiencen entrevistas, ¿ok? Sé que eso va a ser dentro de 3 años o dentro de 4 o dentro de 2, dependiendo de qué ciclo estén. Hagan un research de la empresa donde vayan a entrevistarse. Ustedes tienen que saber, antes de que les hagan una pregunta, qué hace la empresa, qué no hace, en qué país está, a qué se dedica, y ustedes tienen que preguntar, porque eso demuestra que tienen interés. ¿Okay? Si ustedes llegan a la entrevista y están en nada, olvídense, no se va a ver la pasión, no se va a ver la energía, no se va a ver el interés, y eso es lo que más o menos utilizan las experiencias para escoger a los candidatos o las candidatas. Pero regresando a la pregunta, Grupo Romero, el Grupo Breca, sin duda, y el Grupo Interbank, grupos importantísimos, van a ver ahí la lista de empresas cuando vayan a Wikipedia y esas empresas son muy, muy importantes, apunten a eso. Y a las mineras, sin duda, ¿no? A las mineras, por cierto. Ya. A ver, tenemos otra pregunta. De por sí nos dice Alfredo Mondragón. Si bien usted había estado en maestría MBA en Estados Unidos, creo que va más allá de que quiere saber de otros lugares. Nos comenta, ¿en qué país o dónde recomendaría hacer una maestría y cuál sería la ventaja a comparación de los otros países o lugares? Mi recomendación, si yo lo hiciera de nuevo, no lo haría en Estados Unidos. Es muy caro. Es demasiado caro. Entonces, hacer una maestría en Estados Unidos, yo la hice en Estados Unidos porque todas las personas en que yo preguntaba decían, sí, Estados Unidos, Estados Unidos. Esto es hace 20 años, ¿ah? Entonces, yo crecí con esa idea de hacerlo en Estados Unidos, pero Estados Unidos no es el único país que tiene universidades importantes. Si yo, por ejemplo, a mis hijas, yo les voy a decir que estudien o en Canadá, o en Australia, o en Europa. No hay mayor problema en realidad de hacerlas fuera de Estados Unidos. Estados Unidos no es el único lugar. Se ha vuelto un negocio hacer una maestría en Estados Unidos. Entonces, verifiquen bien, Estados Unidos no es el único país. Como les digo, yo no les voy a recomendar a mis hijas hacerlo solamente en Estados Unidos, cuando la misma gran educación la pueden tener en Australia, en Canadá, en Europa, pagando la mitad. Por supuesto, tienen que escoger qué universidad tiene la carrera que ustedes tienen, ¿no? Eso va para todas las carreras, pero la maestría o el MBA lo pueden hacer sin ningún problema en esos países que les mencioné. Ok. Tenemos otra pregunta de Gabriela Paola Vélez y nos comenta, ¿cuáles son las tendencias actuales de supply chain y cuáles podrían ser a futuro? Gracias. Toda la parte digital. Toda la parte digital, todo el tracking de los productos, saber dónde está, qué tiene, monitorearlo en mapas en tiempo real. Y no solamente es verificar que los productos uno sepa dónde están, sino que además esa información tiene que estar en una pantalla para que cualquier usuario, sin necesidad de instrucciones, sepa cómo meterse a la pantalla y encontrar la información. En mi época, cuando yo estaba practicando o cuando estaba trabajando, teníamos que desarrollar un libro con instrucciones. Haga clic aquí, haga clic allá y después vea aquí diferentes pasos. Ahora ya no.
Este telefonito de acá, yo no recuerdo haber tenido un manual para ver cómo funciona. Eso es lo que ahora, la tendencia de ahora. Diseñen las cosas, ya no necesitan manuales. Y todo es saber dónde está la información. Otra cosa más, en los últimos 10 años o 20 años se ha estado captando un montón de información. Hay muchísima información captada. Lo que están tratando de hacer ahora es cómo digerimos esa información, cómo podemos hacer uso inteligente de tal cantidad de datos que tenemos. Entonces, una cosa es llenar un formulario en Internet donde tienes los campos, pero tienes opciones para escoger. Eso es muy fácil porque la base de datos ya está, digamos, estable. Los datos son fijos. Pero si tienes un campo en donde tú pones texto, ¿cómo desarrollas un sistema para que toda esa información que has puesto en texto, acumulada por X número de meses, X número de años y X número de usuarios, cómo puedes hacer sentido a una tendencia o a un patrón de esa información que no está estructurada? Leer sobre eso o manejar equipos que puedan hacer sentido de esa información es lo que se está viniendo con mucha fuerza. Muchas gracias, José Carlos, por la disposición de resolver las preguntas de los chicos. Y quería comentar, ya para terminar el bloque de preguntas y para pasarle también pase a Katy, se ha visto la transformación digital, es primordial para todo estudiante e ingeniero industrial. Y esto va por la parte de Design Thinking y Scrum, que ahora está en auge y está en tendencia ahora en esta etapa de transformación digital. Y esto va a la pregunta que dice Sandro Gama, que dice, ¿cuántos años le ve futuro a Scrum? Le dará como framework de gestión ágil de proyectos. ¿Qué impacto tendrá en nosotros? A ver, vamos a ver cómo suelto esta respuesta. En Schlumberger, cuando se implementó Scrum, lo primero que se hizo el año 2017, en el último trimestre, fue hagamos una presentación a 300 personas y la presentación duró 4 horas y a partir de ahí dijeron, ya están, ustedes ya saben Scrum, nos vemos. Y estoy hablando de una multinacional que vende 30 mil millones de dólares. Eso no funcionó. 2 meses después, nos entrenan a 1000 personas, si es que nos fuimos un poco más, 2 días enteros, sobre realmente qué es y cómo va a ser el cambio. Sin embargo, la manera como se hizo fue el mismo entrenamiento para todos. Entonces, en Scrum hay 3 roles. Tienes el Product Owner, que se supone debería saber hacia dónde vamos y esta persona prioriza las tareas a desarrollar o hacer en diferentes niveles. Tienes el Scrum Master, que se supone debería resolver impedimentos y encargarse de que el equipo vuele. Y después tienes el equipo de desarrollo o el Development Team, que son los programadores que más o menos saben qué hacer. Ellos son el cerebro del bendito equipo. Sin embargo, después de haber entrenado a 2000 personas, se siguió Scrum de una manera muy rigurosa. Entonces, el primer lunes, después del entrenamiento que fue jueves y viernes, el Scrum Master venía y decía, según las ceremonias, era, ¿tienen algún impedimento? Y la gente estaba perdida en el espacio. Estoy hablando de gente inteligente en Houston, estaba perdida en el espacio porque la transformación fue muy rápida y muy violenta. Entonces, contestando a la pregunta de hacia dónde va Scrum y si es que eso va a seguir, sí, pero hay ciertos niveles de madurez. Pues el primer momento cuando tú implementas Scrum, todo es muy nuevo. Pero va a llegar un momento donde estas empresas se den cuenta y digan, ok, antes de implementar esta cuestión, Product Owners tienen que entrenarse y cuando ya sepan de qué trata, vienen. Scrum Masters, lo mismo con ustedes. Para esto, gerentes y alta gerencia, ustedes tienen que creer en esta cuestión. Si ustedes no creen en esta cuestión, todo va a fracasar.
Entonces, más que nada es a eso, pero cuando nosotros implementamos Scrum, tenías un pool de gente donde tú decías, o los gerentes decían, ellos van a ser Product Owners, ellos van a ser Scrum Masters, y el resto del equipo de desarrollo son todos los técnicos que estudiaron programación, o saben redes, o bases de datos. Ok, pero cuando salen de la universidad, todo el mundo es más o menos igual. ¿A quién pones de Product Owner? Entonces sacas de la operación a una persona experta, lo pones de Product Owner, y ahí es donde el Product Owner va a ayudar a que el equipo tenga sentido. Entonces es muy probable que cuando ustedes salgan de la universidad y vayan a entrar a Scrum, van a tener estas posiciones donde estén programando o estén viendo la manera de conseguir la información del cliente. No todo puede ser Scrum, pero a eso va a mutar. No todo puede ser Scrum. Ya. Y creo que vamos a pasar a una última pregunta más. De por sí también, aparte que es una duda de nuestro Zoom, también personalmente es una duda, ya que de por sí Semin, como es un voluntariado e incluso tenemos a personas de generales, les va a interesar mucho esta pregunta. Nos dice José Israel Maquera, ¿qué actividades extracurriculares realizó durante su estancia en la universidad? ¿O que podría recomendar? Actividades extracurriculares. A mí realmente me faltaba tiempo cuando estaba en la universidad. Pues en generales no teníamos mucho tiempo y después cuando estábamos en facultad, yo estaba viendo la manera de practicar en diferentes empresas, gratis o no gratis, no importaba. Lo que quería era experiencia. Entonces, actividades extracurriculares, no mucho en realidad, tal vez el deporte por aquí y allá, pero más que nada si había tiempo libre era para ponerme a practicar en cualquier empresa, en lo que sea. En ingeniería industrial tiene esa posibilidad de practicar en lo que sea y todo ayuda porque al final es una mezcla de todas estas experiencias lo que causa la decisión de la empresa donde uno quiera laborar. Ah, otro mensaje para todos ustedes. Ahora tienen mucho más acceso ustedes a la información. Entonces ustedes pueden investigar desde su pantalla en qué empresa ustedes quieren trabajar. Tienen un montón de herramientas para poder tomar una decisión dónde van a querer ustedes tener una entrevista. Yo no tenía eso, porque en mi época yo tenía que ir de empresa en empresa con mi currículum en la mano y dejarlo en un sobre de manila en las empresas o aplicar al comercio. Yo no tenía la facilidad que hoy en día hay para decir, uy, yo quiero trabajar en el grupo Breca, miren todo lo que hacen, miren las noticias en donde está y los gerentes que están allí. Tienen LinkedIn, pueden revisar todo lo que estos gerentes están hablando o conversando, se van a enterar de un montón de cosas. Entonces, sin lugar a dudas, revisen las empresas en donde quieren ustedes laborar. No es un lujo que ustedes escojan a la empresa donde ustedes quieren entrevistarse. Fíjense por qué les gusta esa empresa y cuando se entrevisten, díganles, me encantaría trabajar acá por A o B motivos, A, B, C, D, y me encantaría. Y a partir de ahí, el cielo es el límite. Yo no tenía esa ventaja hace 30 años. Sí, personalmente, sinceramente yo en realidad me costaba mucho hablar en público como estoy hablando en esos momentos y creo que gracias a la CEMIT y otras actividades que me he metido me ha ayudado mucho en cuanto a habilidades blandas. Pero en todo caso, ¿qué es lo que recomendaría a todos nosotros o la mayoría que somos universitarios? ¿Qué habilidades debe uno desarrollar durante la etapa universitaria? Ya sea manejo de tecnologías, habilidades blandas, alguna por mencionar, alguna que se le podría ocurrir como consejo final. Empatía. De todas maneras, tienen que ser conscientes
de lo que la otra persona siente o lo que las otras personas tienen en su cabeza. Eso les va a ayudar un montón, porque cuando las otras personas entienden que ustedes son sinceros, esas personas van a trabajar por ustedes y van a volar. Trabajen en equipo y procuren ayudar al resto, pues un gran porcentaje de las personas que ustedes ayuden van a matar por ustedes, también las van a ayudar. Hay un pequeño porcentaje que se va a aprovechar de ustedes, pero eso ocurre en todos lados. Pero apuesten por ayudar al resto, porque una vez que ustedes comiencen a hacerlo, se les va a retribuir de la misma manera. Empatía más que nada, hoy más que nunca. Trabajar desde la casa o estar en esta cuarentena, las empresas inteligentes saben que no pueden y no deben exigirle a sus empleados lo mismo que les exigían hace 6 meses. Pues están en otro ambiente, tienen a la familia al costado, sin mencionar que estamos en una pandemia, donde están tratando de encontrar la vacuna o están abriendo ciudades donde los casos todavía siguen creciendo y multiplicándose, excepto por Nueva Zelanda. Entonces, las recomendaciones es presentación. Practiquen antes de presentar. El lenguaje corporal es muy importante. Hablen en público. Eso es muy importante. Lo que les decía al principio, si tienen una mala idea, pero la presentan de una manera espectacular, les van a comprar la idea. Si tienen una idea maravillosa y no tienen idea cómo presentar o están leyendo los slides y no mirando a su audiencia, no van a poder vender la idea. Si hablan monótono en todo momento así y no muestran ninguna pasión, olvídense, no van a vender la idea. De todas maneras tienen que vender. Van a venderles ustedes la idea a un cliente externo o a sus clientes internos dentro de la empresa. Y eso ocurre también en la universidad cuando están hablando con sus equipos. ¿Vamos hacia allá o vamos hacia el otro lado? ¿Por qué? Véndanles la idea. No tengan mayor miedo, desarróllense, experimenten, lean, presenten, trabajen en equipo, empatía, tengan pasión por lo que hacen, pregunten hasta más no poder. Como les decía al principio, y yo fui súper preguntón en la universidad, súper preguntón. Todos mis amigos, es más, todavía me hacen bullying cuando estamos en Zoom con ellos, que a veces estamos una vez cada 2 semanas. Los amigos de la universidad, que estamos como 10, que estamos en WhatsApp y también en Zoom, me siguen haciendo bullying porque yo preguntaba absolutamente todo. Pero ¿qué pasó? Yo preguntaba porque realmente quería entender y quería aprender. Si ustedes pueden soportar el bullying en la universidad, en buena hora. Si no les gusta que los bulleen o que cuando ustedes pregunten les digan, oh, no, pues ya nos queremos ir, entonces simplemente no pregunten y vayan donde los profesores después cuestionen, pregunten. El cerebro se les va a abrir y ustedes están moviéndose de lado a lado para saber dónde van a querer laborar o dónde van a querer trabajar, dónde desarrollarse.